Desde el umbral del cosmos, un lugar más allá del velo de estrellas, donde la luz primigenia aún resonaba, Némesis mantenía su eterna vigilia. No era una diosa de la creación ni de la misericordia. Era el filo gélido de la justicia retributiva, la sombra ineludible que aseguraba el equilibrio. Su mirada, una extensión del orden mismo, abarcaba los reinos celestiales y los dominios mortales, escrutando cada vaivén de la fortuna, cada ascenso y caída dictado por Tique, la caprichosa. Para ella, el cosmos era una inmensa balanza, y su existencia, el peso calibrado que impedía que cualquier lado se precipitara al abismo. En ese vasto tapiz de destinos entrelazados, Némesis percibía cada ondulación, cada vibración que amenazaba la armonía. Durante eones, había sido testigo silencioso de la efímera gloria de reyes y la fugaz ascendencia de deidades menores. Pero ahora, dos perturbaciones distintas, dos anomalías en el flujo constante, comenzaban a reverberar con una intensidad preocupante. La primera, un eco estridente que se amplificaba con cada ciclo lunar, procedía de la esfera mortal. Un rey, aupado por la fortuna cumbres insospechadas, comenzaba a confundir su destino con su valía, su éxito con su inmortalidad. La ibris de este soberano terrenal crecía como una marea oscura, inundando sus palacios y sus ejércitos, contaminando el aire con su insolencia. Lo que al principio fue una legítima ambición, una bendición de Tique, se transformaba en una burla descarada hacia los cimientos del orden. Sus actos, aún velados para la mayoría, resonaban en el cosmos como una nota discordante que Némesis sentía en lo más profundo de su ser, un desequilibrio tan tangible como el peso de una montaña sobre una pluma. Era una afrenta directa, un desafío implícito a la misma ley que ella encarnaba, un peso creciente que amenazaba con inclinar la balanza universal. Y luego estaba la segunda perturbación, más sutil pero no menos inquietante y mucho más personal, un calor impropio. Una insistencia casi palpable se deslizaba desde el Olimpo y rozaba su propia esencia. Era la mirada de Sus, el padre de los dioses. Una que ella conocía bien por la historia de incontables ninfas inmortales. Pero esta vez, ese deseo desmedido no se posaba en una figura pasiva a la que pudiera ignorar, sino en ella misma, la encarnación de la justicia retributiva. La protectora del orden que el propio Sus, con su desenfreno, amenazaba con violar. El rey mortal desafiaba el equilibrio desde abajo, pero el rey de los dioses lo amenazaba desde la cúspide. Y Némesis sintió el peso de ambas arrogancias sobre su balanza inquebrantable. El soberano terrenal, cegado por la incesante marea de victorias que Tique le había concedido, había traspasado hacía tiempo la línea de la ambición legítima. Sus gestos, antes solo de orgullo, se tornaban ahora en franca afrenta. Altares erigidos en su honor eclipsaban los de los dioses. Sus decretos anulaban antiguos juramentos sagrados y sus labios pronunciaban palabras de desafío, atribuyéndose poderes y destinos que solo a los inmortales pertenecían. La ibris de este rey no era una semilla, sino un árbol gigantesco cuyas raíces desgarraban el tejido mismo del respeto y la reverencia, propagando una podredumbre que Némesis sentía extenderse por cada estrato de la existencia mortal, contaminando las almas y la tierra con su desmedida arrogancia. Pero la segunda perturbación, aunque de naturaleza etérea, era infinitamente más insidiosa. La atención de Sus, pesada y persistente, no era una simple mirada, era una corriente invasiva, una fuerza que intentaba rodearla, moldearla, poseerla. El rey del Olimpo, acostumbrado a tomar lo que deseaba, sin importar las consecuencias, veía en Némesis no un principio cósmico, sino otra belleza a subyugar, otro trofeo que añadir a su colección. Para ella, esto no era un cortejo, sino un intento de profanación, un ataque directo a la pura inviolabilidad de su esencia, al equilibrio que ella encarnaba. Sentía la presión de su deseo como una mano invisible intentando cerrar el puño sobre la balanza misma. Ambas arrogancias, tan dispares en su origen, una terrenal y ruidosa, la otra divina y sutilmente opresiva, convergían para desafiar el mismo orden que Némesis custodiaba. No había temor en su existencia, solo una fría y calculada valoración del desequilibrio creciente, su eterna paciencia que había permitido a los hilos del destino tejerse libremente. Comenzaba a tensarse. El tiempo de la observación pasaba. En el gélido santuario de su vigilancia, el filo de su espada, dormido durante eones, comenzaba a vibrar con una premonición ineludible. La balanza no solo se tambaleaba, sus platillos, antes inertes, esperaban ahora el peso exacto de la retribución. El quietismo del cosmos, la serena sinfonía de esferas y destinos, se había fracturado. Cada nota discordante, cada vibración anómala, resonaba en la esencia de Némesis como una afrenta personal al orden que ella custodiaba. La paciencia, que para otros dioses era una virtud o una debilidad, para ella era simplemente la medida del tiempo antes de la inevitabilidad. Y ahora, esa medida se había colmado. La balanza no solo se tambaleaba,
Sus platillos, antes pasivos observadores, comenzaban a inclinarse peligrosamente bajo el peso de la ibris acumulada, exigiendo una fuerza contraria, un contrapeso de justicia retributiva. El rey mortal, cuyo nombre aún no merecía ser pronunciado en el umbral del cosmos, sería el primer lienzo sobre el que Némesis pintaría su fría verdad. Su caída no sería el producto de la ira ciega de un dios, sino la consecuencia lógica de su propia desmesura. La justicia de Némesis no se manifestaría como un rayo furioso, sino como el deshilachamiento metódico del tejido de su destino. Un lento pero inexorable ajuste de las piezas que lo habían aupado tan alto. Su propia arrogancia sería el catalizador, el veneno que corroería los cimientos de su trono, el martillo que, eventualmente, lo pulverizaría sin un ápice de emoción. Solo la fría necesidad del equilibrio. Pero el desafío de Sus era de otra magnitud. Un problema intrincado que exigía una solución igual de sutil. ¿Cómo se castiga la omnipotencia sin desatar un caos aún mayor? La retribución para el soberano del Olimpo no podía ser directa, no podía ser una confrontación abierta que desestabilizara el panteón. En cambio, Némesis concibió una condena más insidiosa. Una justicia nacida de la causalidad, del entrecruzamiento de hilos que el propio deseo desmedido del rey de los dioses había comenzado a tejer. Las semillas de su lascivia debían germinar y crecer, no en el hecho puro de Némesis, sino en el fértil suelo del destino, entrelazándose con las vidas de mortales y dioses por igual, así con una quietud que precedía a la tempestad. Némesis tomó su decisión ineludible. No había alegría en la justicia, ni satisfacción en la retribución, solo una fría, inquebrantable determinación de restaurar el orden. Su mirada, antes pasivamente observadora, se tornó activa, sus intenciones tan claras y afiladas como la hoja que ahora, dormida en su mano, comenzaba a vibrar con una premonición ineludible. El tiempo de la contemplación había terminado. El tiempo de la medida había comenzado. Némesis no necesitaba descender al mundo mortal, ni invocar tormentas, ni susurrar veneno al oído de reyes. Su intervención era de otra índole. Un ajuste sutil en los cimientos mismos de la realidad. Con su mirada, despojada de juicio, pero cargada de una fría inevitabilidad, se posó sobre el intrincado tejido del destino del rey. No buscaba arrancarle la vida o el trono por la fuerza bruta. Su propósito era mucho más preciso. La fortuna lo había elevado, pero ahora, la misma estructura de su ascenso se convertiría en la trampa para su caída, tejida con los hilos de su propia desmesura. Némesis no era la que destruía, sino la que permitía que la ibris se devorara a sí misma. Acelerando su proceso de descomposición, identificó los nudos de poder que sostenían al soberano, las hebras de suerte y habilidad que Tique, con su mano caprichosa, había entrelazado para elevarlo. No los cortó de cuajo, pues tal acto habría sido una afrenta al libre albedrío y un desequilibrio en sí mismo. En cambio, con la precisión de un orfebre cósmico, Némesis tensó ciertas fibras, aflojó otras, y sutilmente retorció los patrones. Las bendiciones de Tique, antes fuente de fortaleza, comenzaron a adquirir un filo oculto. Una victoria se tornaría en una trampa insidiosa, una alianza en una vulnerabilidad latente, un tesoro en una carga excesiva. El veneno de su arrogancia, inoculado por él mismo, sería la herramienta que desgarraría su propio imperio desde dentro. El primer indicio de esta reconfiguración cósmica no sería un estruendo, sino un eco silencioso en los salones del poder. Los consejeros del rey, antes absortos en su brillo, sentirían una punzada de inquietud ante decisiones cada vez más audaces y menos prudentes. Una campaña militar que bajo los auspicios de Tique habría sido un paseo triunfal. Ahora cosecharía una victoria pírrica, sembrando enemistades donde antes había sometimiento o agotando recursos de forma insostenible. El rey, empero, ciego a las señales, solo vería más pruebas de su invencibilidad, empujado por la marea de su propia soberbia hacia un abismo que, sin saberlo, él mismo estaba cavando. Su éxito, una vez el pilar de su gloria, se estaba transformando en el peso insoportable que, inexorablemente, lo hundiría. El rey, ciego a las sutiles grietas que comenzaban a aparecer en el brillante muro de su fortuna, interpretó cada victoria, por pírrica que fuera, como una confirmación irrefutable de su invencibilidad. Los clamores de júbilo de sus súbditos, orquestados por sus propios decretos, ahogaban los murmullos de preocupación en las cortes. Cuando los recursos se agotaban en campañas prolongadas o las alianzas se volvían frágiles bajo el peso de sus exigencias desmedidas, el soberano no veía más que la necesidad de un esfuerzo aún mayor, de una muestra de poder aún más contundente. Convencido de que la voluntad férrea era la única moneda de cambio en el tablero del destino, cada triunfo se convertía en una carga. Una ciudad conquistada, antes una fuente de riqueza, ahora requería vastos contingentes para su pacificación, drenando hombres y oro que su imperio no podía permitirse a largo plazo. Una frontera expandida generaba nuevas enemistades.
tejiendo una red de resentimiento que esperaba el momento oportuno para tensarse. Los tesoros acumulados, exhibidos con ostentación, no eran sino el reflejo de un vaciado interno, de una estructura que, aunque majestuosa en apariencia, comenzaba a resentir el peso de su propia expansión descontrolada y la falta de una base sostenible, el veneno de la ibris inoculado por él mismo. No actuaba con la virulencia de una enfermedad repentina, sino con la lenta y metódica corrosión de un óxido implacable. Némesis observaba cómo el rey, en su desmesura, se convertía en su propio verdugo. Cada vez que alzaba un monumento más alto, que se atribuía una victoria más grande, que exigía una reverencia más profunda, estaba, sin saberlo, añadiendo un ladrillo más a la prisión de su propia caída. Su éxito, una vez una corriente impetuosa que lo elevaba, era ahora una cascada que, con cada metro de descenso, ganaba una fuerza destructiva que lo arrastraría inexorablemente. En su mente, la prosperidad que se desmoronaba era solo una prueba de su indomable voluntad para superarla, y la creciente insatisfacción de sus súbditos una mera señal de su falta de visión. Los pocos consejeros que aún se atrevían a sugerir prudencia eran rápidamente apartados, tildados de cobardes o traidores, lo que dejó su círculo más cercano poblado solo por ecos aduladores. Este aislamiento, autoimpuesto por su propia magnificencia, lo sumió aún más en una burbuja de invulnerabilidad, donde la verdad era lo que él decretaba y la realidad se inclinaba a su capricho. Las arcas del reino, aunque llenas de tesoros exóticos, estaban vacías de sustento para el pueblo. Las cosechas menguaban bajo el peso de los impuestos desorbitados para financiar campañas cada vez más ambiciosas. Y los jóvenes eran arrancados de sus hogares para engrosar las filas de un ejército interminable. Lo que el rey veía como una muestra de poderío era en realidad un lento desangramiento de su nación. Una herida profunda que infectaba el espíritu de su gente y erosionaba la lealtad que no podía ser comprada con oro ni impuesta con la espada, cegado por esta distorsionada visión de su imperio. Y convencido de que su estrella ascendente era una invitación a dominar lo indomable, el rey no se conformaría con reinos menores. Su mirada se elevaba hacia lo que incluso los mortales más osados consideraban sagrado e inalcanzable. Se preparaba para un acto de arrogancia sin precedentes. Un desafío tan directo y flagrante a los principios del orden, que ni siquiera la caprichosa Tique, que una vez lo había favorecido, podría ya salvarlo del juicio de una entidad más antigua y severa. Desde su atalaya cósmica, Némesis observaba cómo el nudo fatal se apretaba. No había intervención activa, no había un movimiento de su mano. Solo una confirmación de la inexorable cadena de causa y efecto. El rey había sembrado vientos de soberbia y desdén, y ahora, los platillos de su balanza, inclinados hasta el límite, exigían la cosecha de una tormenta de retribución, tejida por sus propias manos y alimentada por su inconmensurable ibris, con el reino ya sangrando, sus arcas vacías de lealtad y sus súbditos al borde de la desesperación. El reino detuvo su marcha hacia el abismo. Lejos de ver el deterioro, solo percibía una confirmación de su derecho divino a exigir aún más, a someter no solo tierras y gentes, sino el mismísimo tejido del destino. Su mirada, ahora fija en lo inalcanzable, se posó sobre el oráculo de Delfos, no con la intención de buscar consejo o bendición, sino de imponer su voluntad sobre sus antiguos y sagrados misterios. Él, un mero mortal, se atrevería a subyugar el conducto de la sabiduría de Apolo, a forzar a la mismísima Pitya a proclamar su inmortalidad y su reinado eterno, desafiando así la voluntad de los dioses y el orden establecido por las Moiras. Su plan era la cúspide de su insolencia. No bastaba con que los mortales lo adorasen. Exigía que los dioses reconocieran su primacía, que la divinidad misma se doblegara ante su grandeza. Se preparó para marchar sobre el santuario, no con ejércitos para la guerra, sino con una procesión de pompa obscena, cargada de ofrendas para sobornar o intimidar a lo divino, y con decretos grabados en oro que proclamarían su nueva era, una donde el destino de la humanidad ya no estaría en manos de los inmortales, sino bajo su propio y soberbio dominio. Era un eco del desafío de Tifón a Sus, pero en escala mortal, una blasfemia que resonaba con la fuerza de un terremoto en los cimientos del cosmos. Desde su umbral, Némesis observó la audacia, la insensatez más pura, con una calma aterradora. Esta no era una simple usurpación de tesoros o tierras, era una invasión directa del dominio divino. Un intento de reescribir la ley cósmica. La ibris del rey había alcanzado su punto más álgido, una marea que amenazaba con desbordar las orillas de la realidad, arrastrando consigo la distinción entre lo mortal y lo inmortal, entre el poder humano y la omnipotencia divina. Los platillos de la balanza, que por eones habían mantenido un precario equilibrio, se desplomaron estrepitosamente, anunciando la ineludible hora de la retribución. El tiempo de la sutil manipulación había terminado. Este acto, este grito desafiante al Olimpo y más allá, exigía una respuesta no de ira, sino de una fría, calculada fatalidad.
La caída del rey no sería un accidente, sino una implosión cuidadosamente orquestada, cuyo epicentro sería el mismo lugar donde su arrogancia había culminado. El oráculo, profanado por su intención, se convertiría en el altar de su propia perdición, no por la mano de un dios enojado, sino por el peso aplastante de su propia desmesura y la ley inquebrantable que Némesis encarnaba. El rey, imbuido de una confianza que solo la locura o una soberbia ilimitada podían engendrar, organizó su expedición a Delfos. No era una peregrinación, sino una invasión teatral. La procesión se extendía por leguas, un desfile obsceno de opulencia forzada, caravanas repletas de tesoros exóticos extraídos a la fuerza de sus súbditos empobrecidos, carros tirados por bueyes engalanados con sedas y joyas, y miles de soldados cuya moral se deshilachaba bajo el peso de su propia miseria, pero cuya presencia servía para intimidar a lo divino. El aire vibraba con el incienso más caro, mezclado con el hedor de la desesperación silenciosa de un pueblo que solo anhelaba paz y sustento. En su mente, cada paso de esa marcha era un peldaño más hacia su apoteosis. Una demostración ineludible de que su voluntad era la nueva ley universal. Las señales de advertencia, los susurros de hambruna en sus provincias, las deserciones en sus filas. Todo era desestimado como meros inconvenientes, insignificantes ante la magnitud de su genio. Él no escuchaba los gritos de sus oprimidos, solo el eco amplificado de sus propias grandiosas proclamas, convencido de que al subyugar el oráculo, no solo silenciaría a Apolo, sino que sometería el propio destino a su corona, otorgándose a sí mismo la eternidad que su ego le reclamaba con furia insaciable. Desde su umbral, Némesis percibió la procesión como una cicatriz brillante sobre el lienzo del mundo. Cada paso del rey, cada resplandor de oro, cada clemer forzado de sus tropas. No era una afirmación de poder, sino una aceleración inevitable hacia su perdición. El oráculo, antaño un faro de sabiduría y humildad, se convertiría en el espejo de su propia ibris, reflejando de vuelta no la inmortalidad que buscaba, sino la terrible verdad de su condición mortal y la futilidad de su desafío. La balanza, ahora completamente inclinada, esperaba no solo su llegada, sino el momento exacto en que el rey, en su ciega arrogancia, colocara el peso final que sellaría su condena. Su acto más grande de desafío sería, paradójicamente, el mecanismo de su propia destrucción. El rey, cuyo nombre la historia se abstiene de nombrar, llegó al umbral del santuario de Delfos como un torrente de arrogancia desbordada. La procesión, reducida en número por las deserciones y la fatiga, pero no en su pompa vana, se detuvo ante la pendiente sagrada que conducía al templo de Apolo. Él descendió de su carro dorado, su mirada fija no en la majestuosidad de la montaña o la cueva oracular, sino en la idea de su propia imagen reflejada en la sumisión de lo divino. Sus ropas eran un derroche de púrpura y oro, sus gestos ampulosos. Ignorante del silencio expectante que había caído sobre el lugar. Un silencio tan denso que casi ahogaba el murmullo de sus propias proclamas forzadas. Los pocos sacerdotes y guardianes que esperaban lo hacían con los rostros pálidos, una mezcla de terror y resignación en sus ojos, conscientes de la blasfemia que estaba a punto de desatarse. Desde su atalaya, Némesis sintió el eco final de ese grito de Ibris reverberar por todo el cosmos. Era el último y más insensato peso que el rey podía añadir a su lado de la balanza. Un acto que sellaría su destino con una impronta imborrable. No hubo indignación en la esencia de la retribución, solo una frialdad inquebrantable, una confirmación de que cada hilo, cada nudo que ella había sutilmente ajustado, ahora convergía en ese preciso instante y lugar. El aire en torno a Delfos no se cargó de la ira divina, sino de una tensión inaudita. La anticipación silenciosa de un evento predestinado, la inminente revelación de la verdad, el santuario de Delfos, el conducto de la verdad de los dioses, estaba a punto de ser testigo, no de una profecía, sino de una sentencia. El rey, cegado por su propia luz falsa, creía que, al pisotear la santidad del oráculo, se apropiaría de su poder. Pero Némesis sabía que el oráculo no sería un cómplice, sino un espejo cruel, forzado a reflejar no el futuro que el rey anhelaba, sino la cruda realidad de su desmesura. Sería su propia boca, sus propias demandas blasfemas, el mecanismo que activaría la cadena inquebrantable de su caída. Lo que él consideraba su mayor triunfo sería el punto de no retorno. El acto final que desenmascararía su falsa divinidad y lo arrastraría al abismo, con un gesto grandilocuente que parecía querer arrancar el aire del lugar. El rey se adentró en la cámara interior del oráculo. La Pitia, una figura demacrada y envuelta en velos, esperaba sentada sobre el trípode sagrado, sus ojos, antes luminosos con la visión de Apolo, ahora oscuros y temblorosos por la inminencia de la profanación. El rey no se arrodilló, no suplicó, alzó la voz, resonando con una arrogancia que pretendía ser autoridad y exigió su destino. No preguntó por la fortuna de su reino, ni por la victoria en batalla. Demandó ser reconocido como inmortal, proclamado señor del tiempo y del cosmos.
y que las Moiras tejieran los hilos de su eternidad a su capricho. Era una blasfemia no solo contra Apolo, sino contra los pilares mismos de la existencia. El silencio que siguió no fue el respetuoso preludio a una revelación divina, sino un peso abrumador, cargado con la tensión de un hilo cósmico a punto de romperse. La Pitia, en lugar de ofrecer una profecía, se encogió sobre sí misma. Un gemido gutural escapó de sus labios. No una voz de Dios, sino el lamento de la tierra violentada, el eco de una verdad distorsionada. Sus ojos, brevemente, se abrieron de par en par, revelando un terror que no era por el rey, sino por la visión de su propia y monstruosa ibris, reflejada en el abismo que se abría a sus pies. De su boca no salieron palabras inteligibles, sino una risa seca, desprovista de alegría, que se retorció en el aire, fría y metálica, como el chirrido de una balanza desajustada. El rey, sordo a la locura de esa carcajada hueca y ciego al verdadero significado de esa profecía invertida, tomó la reacción de la Pitia como una confirmación. Su mente, prisionera de su desmesura, transformó el terror en reverencia, el gemido en éxtasis. Dio media vuelta, una sonrisa victoriosa extendiéndose por su rostro, y anunció a sus consejeros y sacerdotes temblorosos que el oráculo había hablado, que su inmortalidad había sido sellada, y que el cosmos mismo se inclinaba ante su voluntad. No había una llama divina, ni un trueno vengativo, solo la fría e inquebrantable certeza de que el último peso había sido colocado en la balanza, y que la cadena de retribución, tejida por él mismo, estaba ahora completa y lista para ser desatada. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura.